Bienvenidos amigos de AZ Capacitación, Asesoría y Negocios. Mi nombre, Arturo Zapata Avellaneda, les da la más cordial bienvenida a la sesión del día de hoy. Muy bien, muchachos, continuando con el desarrollo de estos temas de proceso de alimentos, vamos a tener en cuenta esto que es el registro de deudores morosos, conocido también como REGAM. ¿Bien? Esto es muy importante porque a veces para postular a un cargo público o para realizar actividades en concursos públicos, piden precisamente que uno no se encuentre dentro del registro de deudores alimentarios morosos. Así entonces, desde el 27 de enero del año 2007, se publicó en el Diario Oficial del Peruano la Ley 28.970, que es la ley que crea el registro de deudores alimentarios morosos, donde van a ser inscritas aquellas personas que adeuden 3 cuotas, sucesivas o no, de sus obligaciones alimentarias establecidas en sentencias consentidas o ejecutoriadas o acuerdos conciliatorios con calidad de cosa juzgada. ¿Ya? Entonces eso hay que tener bastante cuidado. Serán inscritas también las personas que no cuentan o que no cumplan con pagar las pensiones devengadas durante un proceso judicial de alimentos si no las cancelan en un periodo de 3 meses desde que son exigidas. Por otro lado, así como tenemos esta ley 28.970, tenemos también su reglamento, ¿bien? Aprobado por Decreto Supremo número 002-2007-JUS, que fue publicado el 23 de marzo del 2007, después aproximadamente de mes y medio de dada la ley. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial será el órgano responsable del registro y de conformidad con el artículo 40 del reglamento, la declaración judicial de deudor alimentario moroso será requerida de las siguientes condiciones. Primero, el procedimiento se inicia a solicitud de la parte beneficiada de la prestación de alimentos, ya sea que ésta fuese declarada la obligación a través de un proceso judicial culminado, o ya sea con una sentencia consentida o ejecutoriada, o cuando ésta provenga de un acuerdo conciliatorio con calidad de cosa juzgada. Recordemos que, si bien es cierto, frente a un tema de obligación alimenticia, se puede recurrir a la conciliación extrajudicial de manera facultativa o directamente al Poder Judicial. En el caso del Poder Judicial, cuando son menores de edad, esta debe hacerse a través del procedimiento que señala el Código de los Niños y Adolescentes. Y en lo no previsto por el Código de los Niños y Adolescentes, se aplica de manera supletoria las disposiciones contenidas en el Código Civil y en el Código Procesal Civil. En el caso de la materia conciliatoria, esta debe hacerse de acuerdo a la ley de la materia. Y esta norma precisa que los temas en materia de familia son facultativos. Entonces, podemos ir por la vía judicial directamente o podemos ir por la vía de conciliación extrajudicial si así aceptan las partes ir a esa instancia. ¿Ya? Por otro lado, también puede existir este tema de la solicitud de inscripción de deudores alimentarios morosos en procesos judiciales en trámite, cuando la persona adeude por lo menos 3 pensiones devengadas en un proceso cautelar o uno de ejecución de acuerdos conciliatorios extrajudiciales. El obligado deberá adeudar por lo menos 3 cuotas sucesivas o alternadas de sus obligaciones alimentarias. Y además, la solicitud de declaración de deudor alimentario moroso se presenta según el modelo de formato que en anexo 1 forma parte del reglamento. La apelación interpuesta contra el auto que declara la condición de persona como deudor alimentario moroso no impide la inscripción en el registro de modo alguno. Por otro lado, el artículo 40 de la ley prescribe que el órgano jurisdiccional que declara la condición de una persona como deudor alimentario moroso no impide la inscripción en el registro de modo alguno.
Por otro lado, el artículo 40 de la ley prescribe que el órgano jurisdiccional que conoce o conoció la causa previo a ordenar la inscripción deberá correr traslado al obligado alimentario de la solicitud de declaración de deudor alimentario moroso en el término de 3 días. El juez resolverá en el mismo plazo con absolución o sin ella. La resolución será apelable sin efecto suspensivo, debiendo resolverse en un plazo máximo de 5 días. Entonces hay que tener bastante cuidado con este tema de la resolución de inscripción, eh, porque los padres morosos serán reportados en la central de riesgo. El registro de deudores alimentarios morosos, el REDAM, lo registra si tienen una sentencia judicial o conciliación y no cumplen 3 pensiones consecutivas o 3 pensiones alternadas. Se debe inscribir en las casillas del Poder Judicial y el REDAM remitirá mensualmente a la Superintendencia de Banca y Seguros eh, el registro de la deuda en la central de riesgos de la Superintendencia de Banca y Seguros y además en Infocor. El REDAM procede a la inscripción a solicitud del Poder Judicial, que es el ente encargado de mantenerlo actualizado, y en el portal web del REDAM se puede ver la lista de morosos y sus detalles, ¿no? Entonces, a tener en cuenta ese tema para cualquier efecto. Ahora, también tenemos que se ha aprobado el formulario electrónico de ingreso virtual de demanda de alimentos. A continuación, entonces, tenemos este formulario de demanda de alimentos para el caso de niñas, niños y adolescentes. ¿Bien? Recuerden ustedes que el Código de los Niños y Adolescentes regula los procesos de alimentos para el caso de los menores de edad. En ese sentido, existe este formulario. Este formulario señala lo siguiente. ¿Bien? Tenemos aquí, en primer lugar, señor juez o señora juez, de paz letrado del distrito, y ahí debe usted llenar. Luego menciona también aquí la información del demandante o de la demandante, sus nombres y apellidos, su DNI u otro documento. También tenemos el grado de instrucción, la dirección de la residencia, indicando los datos correspondientes y el estado civil del demandante. El domicilio procesal o electrónico, donde se le debe notificar con las piezas procesales que se actúen en este caso. Y luego, los datos de las personas a quien se solicitan los alimentos. Un momentito. Ya, vamos a continuar. Nos dice también, en este caso, que se debe solicitar, a quien se le va a solicitar los alimentos, debe señalarse estrictamente sus nombres y apellidos, la edad que tiene y su vinculación con el demandado. Si es que esta persona a quien se solicita los alimentos tiene alguna discapacidad, el nombre y apellidos, ¿bien? Así como la edad y la vinculación del demandado, ¿ya? O si tiene alguna discapacidad. Tercero, los datos del demandado, nombre y apellido, DNI u otro documento, su grado de inscripción. Asimismo, se debe señalar la dirección de residencia, el estado civil. Recordemos que en el caso de concubinatos no hay temas de estado civil, ¿ya? El domicilio adicional a notificar. Bien, ahí hay ese tema de que se puede señalar teléfono, se puede señalar correo electrónico. El petitorio y la cuantía. Se debe señalar si se solicita que se fije una pensión de alimentos a favor de los hijos, y ahí es cuando hay que ver si es que el monto es un monto por cantidad fija o si es un tema de porcentajes. Miren ustedes, aquí está monto fijo y aquí está el porcentaje. Ahora, también hay el tema de la solicitud de asignación anticipada, si es por monto fijo por tanto o por porcentaje. Luego vienen los fundamentos de hecho de la demanda, divide en 4 secciones, y las necesidades del hijo alimenticio.
La necesidad, debe especificarse las necesidades que son o deben ser cubiertas. Y ahí va. Los comestibles, sí o no, y el monto. La habitación o vivienda, sí o no, y el monto. El vestido, sí o no, y el monto. La educación, sí o no, y el monto. La asistencia médica, sí o no, y el monto. Y la recreación, sí o no, y el monto específico. Esto es importante porque hasta antes solamente se lanzaba los montos, pero no se disgregaba en qué consistían estos. Con la dación de, de este formulario, ahora se hace mucho más eh, claro qué cosa es lo que se está pidiendo y cuánto es lo que alcanza. ¿Bien? Además de ello, se menciona en estos formularios que se debe dar información de la capacidad económica del demandado. ¿Bien? En otras palabras, hay que especificar si labora en relación de dependencia, ¿sí? Sí o no. Se debe señalar el nombre de la empresa en la que trabaja, ¿bien? Indicando ahí el nombre y la dirección, de ser el caso, la actividad a que se dedica, y hay que especificar si es un trabajo independiente, los ingresos mensuales que aproximados de labor o actividad que realiza el demandado, la información adicional que está, si es que existen otros hijos del demandado, hay que señalar ahí los nombres y apellidos y le damos. Luego tenemos la fundamentación jurídica. La fundamentación jurídica está puesta ahí, que es necesariamente la que se utiliza, donde se hace mención a los artículos correspondientes a la Constitución Política del Perú, a la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿bien? A el Código Civil, al Código de Niños y Adolescentes, al Código Procesal Civil y a los demás protocolos de atención o de protocolos de justicia o protocolos de participación o de poder judicial a que hace referencia la norma. También deben señalarse cuál es la vía procedimental, que en este caso, como ustedes ya saben, el Código de los Niños y Adolescentes lo regula como proceso único. De igual manera, hay que especificar los medios probatorios. Si hubiera que faltar alguno de estos medios probatorios, el Código de los Niños y Adolescentes prescribe que no se declara la inadmisibilidad de la demanda, sino que estos pueden ser subsanados hasta el mismo momento de la audiencia. Y luego debe haber la firma y huella del demandante o la demandante, ¿bien? Huella y firma y la fecha. Nótese que de acuerdo a las modificaciones incorporadas en el ordenamiento jurídico nacional, ya no se requiere de la firma de un abogado para la presentación de la demanda. ¿Bien? Este es entonces el formato. Ahora, también hay formatos de demanda de alimentos para personas mayores de edad. En el caso de los mayores de edad, de acuerdo a las modificaciones que han habido, estas se realizan de acuerdo a lo que prescribe el Código Procesal Civil. Y aquí se señala esta situación. Nos dice, señor o señora juez de paz letrado del distrito para efectos de lo que es la competencia. La información del demandante o de la demandante, su nombre y apellido, su DNI u otro documento y su grado de instrucción. De igual manera, la dirección o residencia del demandante y su estado civil. Asimismo, hay que precisar el domicilio procesal o electrónico, que es donde se debe demandar, y señalar ahí precisamente el tema de la casilla electrónica del abogado, si es que va a utilizar abogado, que no es necesario, vuelvo a repetir este tema. Ahora, se debe señalar además, en este caso, ¿no? Lo siguiente. Menciona que debe señalarse la relación con el alimentista, ¿no? Si es su representante, si es el curador procesal o si es que se ha solicitado un apoyo o salvaguardia designado de manera judicial o notarial. Y el apoyo familiar o comunitario. Se debe señalar además también los datos de las personas a quien se solicitan los alimentos,
sus nombres y apellidos, su edad y su vinculación con el demandado, si tiene alguna discapacidad, sí o no, y especificar. ¿Y cuál es el vínculo que lo une con el demandado? Es decir, el vínculo de parentesco que tiene, que sea hijo, cónyuge, conviviente, aunque en este punto, si bien es cierto, no hay un vínculo de parentesco, sí se está poniendo, si es que existe o no, el tema de la convivencia, porque recuerden ustedes que de acuerdo al artículo 326 del Código Civil que regula a las uniones de hecho en el Perú, la unión de hecho tiene el tema de que se deben establecer deberes similares a lo que establece para el matrimonio. También si es padre o madre, abuelo o abuela, o hermano o hermanas, que de acuerdo al Código Civil también estarían obligados. Ahora, se establece además los datos del demandado. Hay que señalar sus nombres y apellidos, el DNI u otro documento y su grado de instrucción. La dirección de residencia del demandado, correcto, si usted la tuviera, y asimismo el petitorio y la cuantía. Ahí hay que ver si se solicita el monto del petitorio por monto fijo o por monto porcentual. Yo recomiendo que deba demandarse por monto fijo cuando la persona no tiene un ingreso estable. ¿Por qué? Porque es difícil hacerlo por porcentaje en esa forma, ¿cierto? En cambio, es aconsejable el porcentaje cuando existe una situación en la que el demandado es un obligado que labora de manera dependiente para un empleador. Así, cualquier aumento se le dé o cualquier bono que sea beneficiario a esta persona, aumentará el monto de la pensión alimenticia de acuerdo a lo que prescribe el Ordenamiento Nacional. Y también se debe señalar el monto de si se va a solicitar la asignación anticipada de alimentos. Luego vienen los fundamentos de hecho de la demanda, bien, que son las razones por las cuales se presenta esta, y las necesidades de los alimentistas. Esto es importante porque aquí se debe consignar cuáles son los montos que se piden por conceptos tales como comestibles, como habitación, vivienda, vestimenta, educación, asistencia médica, recreación, etc. ¿Ya? Luego, hay la posibilidad de otros. ¿Bien? Debe darse además, en este formulario se precisa que debe darse información de la capacidad económica del demandado. Hay que mencionar si es que el demandado labora en relación de dependencia, sí o no, o si se menciona además el nombre de la empresa en la que labora, hay que señalar el nombre y la dirección de ser el caso, la actividad a la que se dedica, hay que especificar, sobre todo si es trabajo independiente, y asimismo los ingresos mensuales aproximados de la labor o de la actividad que realiza el demandado. También se puede poner información adicional, por ejemplo, las personas a cargo del demandado, si es que hubieran, ¿no es cierto? Hay que precisar ahí sus nombres y apellidos y la edad que estos tienen. Luego viene la fundamentación jurídica, que eso es invariable, ¿no es cierto? Hace mención a la Constitución, a la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, al Código Civil, al Código Procesal Civil, a la Ley del Adulto Mayor y su reglamento, que vamos a ver también a continuación, a la Ley General de Personas con Discapacidad, etc. Se señala la vía procedimental, es un proceso sumarísimo, a diferencia de menores de edad, que es un proceso único. ¿Bien? Se deben presentar los medios probatorios y culmina con la firma y huella del demandante o de la demandante, bien, y la fecha, lugar y fecha. Nótese que para la interposición de este formulario no es requisito tampoco la presentación de la firma de abogado, ¿ya? Entonces eso hay que tener bastante en cuenta. Luego también se ha establecido
el formulario de demanda de acumulación de filiación judicial de paternidad extramatrimonial y de alimentos para niñas, niños y adolescentes. Es el caso en el cual el progenitor no los ha reconocido. Recuerden ustedes lo que prescribe el artículo 21 del Código Civil. El artículo 21 del Código Civil señala lo siguiente. Veamos. Precisa el artículo 21 que antes era conocido como el nombre del hijo extramatrimonial, ahora lo modificaron en su momento y ahora ha quedado redactado de la siguiente manera. El artículo 21 del Código Civil señala que cuando el padre o la madre efectúa separadamente la inscripción del nacimiento del hijo nacido fuera del vínculo matrimonial, ¿bien? Podrá revelar el nombre de la persona, ¿bien? Con quien lo hubiera tenido. En este supuesto, el hijo llevará el apellido del padre o de la madre que lo inscribió, así como del presunto progenitor. Y en este último caso, prescribe el artículo 21 del Código Civil, no establece vínculo de filiación. Entonces puede existir una situación en la cual la madre ha ido a inscribir al menor y lleva los apellidos del presunto progenitor. Ese presunto progenitor debe estar notificado del tema, porque el mismo artículo 21 prescribe, 21 del Código Civil prescribe, que debe notificarse. El registrador de identificación y estado civil deberá notificar al presunto progenitor, ¿no es cierto? Pero la ley no menciona que frente al silencio que haga el notificado, se está aceptando que este sea el padre. Recuerden ustedes que en el derecho no se aplica ese tema del que calla otorga. El silencio puede ser manifestación de voluntad, no es manifestación de voluntad, solamente en dos casos puede serlo, cuando así lo establece el acuerdo entre las partes o cuando así lo establece la ley. Y en este caso, la ley no establece absolutamente nada. Por lo tanto, la persona que lleva los apellidos de este presunto progenitor no necesariamente está siendo reconocido por este. En tal sentido, no tiene derecho a alimentos y tampoco tendrá el derecho a la sucesión. Pero puede ocurrir que en el transcurso del desarrollo de la vida del menor se pueda presentar esta demanda, solicitando la acumulación de la filiación judicial de paternidad extramatrimonial y los alimentos. ¿Sí? Y para eso se ha aprobado también este formulario, ¿ya? Indicando la competencia del juez, la información del dato del demandante o la demandante, bien, los datos de la persona para quien se solicita el reconocimiento judicial de la paternidad extramatrimonial, porque recuerden, para efectos de lo que es el, el tema de los alimentos, debe estar acreditado el tema del entroncamiento para que haya la obligación, salvo la excepción del caso del artículo 415 del Código Civil, ¿cierto? Que es el tema del hijo alimenticio. Ahora, se debe mencionar también los datos del demandado, ¿sí? Su nombre y apellido, dirección de residencia, que tiene que ser el domicilio real que regula el artículo 33 del Código Civil, el domicilio adicional a que se le puede notificar, que puede ser el teléfono celular o el tema de correo electrónico, bien, los datos del representante o de la persona con quien debe entenderse la demanda, así como el monto y cuantía. Por ejemplo, se debe señalar aquí si se solicita declaración de filiación judicial de paternidad extramatrimonial. Se debe señalar si se solicita la asignación de pensión de alimentos y a favor de quién, y hay que mencionar o monto fijo o porcentual. De igual manera, si se pide asignación anticipada o si se pide aumento de la pensión de alimentos. ¿Ya? Luego tiene el tema de los beneficiarios de la pretensión principal y accesoria, hay que señalar estos, y los fundamentos de hecho de la demanda.
De igual manera, para el caso de los alimentos, se disgrega cuáles son esos rubros, sean comestibles, habitación, vivienda, vestimenta, educación, asistencia médica o recreación y sus montos. Los detalles, y habría que especificarlos, así como la información de la capacidad económica del demandado, si labora en calidad de dependiente o no, si fuese que se vea que sí, hay que señalar el nombre de la empresa en la que labora, indicar la actividad a la cual se dedica, bien, y los ingresos mensuales aproximados de la labor o actividad que realiza el demandado. Asimismo, una información adicional, bien, y solo para el caso de aumento de alimentos, hay que mencionar si es que hay un acta de conciliación o es un tema de un expediente. Luego viene la fundamentación jurídica, la vía procedimental, en este caso es un proceso especial. Nótese que para el caso de los niños y adolescentes, el formulario indica proceso único. Para el caso de los mayores de edad, indica proceso sumarísimo. ¿Por qué se da esa situación? Porque en el caso del proceso de alimentos a menores de edad, se aplica el Código de los Niños y Adolescentes. Para el caso de los alimentos a favor de mayores de edad, se aplica el Código Procesal Civil. Y para el caso de los temas de filiación y además asignación de pensión alimenticia, se establece este proceso especial. Luego vienen los medios probatorios y finalmente la firma y la huella del demandante. ¿Bien? Entonces, también en estos casos no se solicita el tema de la firma de un abogado. ¿Bien? Estos son parte de las modificaciones que han sido introducidas en el ordenamiento jurídico. ¿Bien? Entonces hay que tener en cuenta eso. Muy bien, estos son entonces los formularios. ¿Bien? Estos son los formularios que establece la normatividad para ser utilizados, dependiendo del petitorio, si es alimentos para mayores de edad o alimentos para menores de edad o alimentos y fijación de una tema de filiación. ¿Ya? En el caso de lo que es la asignación anticipada de alimentos es una medida cautelar temporal sobre el fondo. Esta se denomina así en la medida en que anticipa exactamente lo que presumiblemente va a ser el pronunciamiento final en el proceso principal, que es la demanda principal de alimentos. Iniciado un proceso de alimentos, el demandante entonces puede, si acredita con determinado grado de certeza su derecho, bien, en este caso se acredita el entroncamiento familiar, y solicitar una pensión alimenticia provisional de acuerdo a los formatos que nosotros hemos visto. En tal sentido, la asignación anticipada supone fijar dentro de un proceso una pensión alimenticia provisional mientras se determina o se fija la pensión definitiva, con la finalidad de garantizar los alimentos a favor del alimenticio. Esta medida cautelar permite la anticipación total o parcial de la sentencia futura, satisfaciendo en forma integral lo que es materia del petitorio o parte de aquello contenido en la misma pretensión. Los límites de esta medida no se encuentran previstos en la ley, por lo que le corresponderá a la discrecionalidad y sobre todo al buen criterio del juez fijarla en caso específico, vinculando a ello el principio de necesidad y el de tutela jurisdiccional efectiva. Bien, doctor, entonces, para el efecto de los formularios, yo debo presentar el formulario y ya no debo presentar una demanda. Vuelvo a repetir, los formularios hacen precisamente de que no se requiera de la firma de abogado. Pero si usted desea solicitar estas pretensiones con la asistencia de una asesoría jurídica, no hay ningún problema, ¿correcto? No hay ningún problema. Se presenta el escrito para mayor fundamentación. Pero vuelvo a repetir, ya no es obligatorio hacerlo de esa manera. En cuanto a lo que es la asignación anticipada, el artículo 675 del Código Procesal Civil
Señala que en el proceso sobre prestación de alimentos procede la medida de asignación anticipada de alimentos cuando es requerida por los ascendientes, por el cónyuge, por los hijos menores con indubitable relación familiar o por los hijos mayores de edad, de acuerdo a lo que prescriben los artículos 424, 473 y 483 del Código Procesal Civil. Perdón, del Código Civil. El juez señala el monto de la asignación que el obligado pagará por mensualidades adelantadas, las que serán descontadas de la que establezca en la sentencia definitiva. Por lo tanto, deberá haber una liquidación. El artículo 676 señala que si la sentencia es desfavorable, el demandante queda obligado a la devolución de la suma percibida y el interés legal, los que serán liquidados por el secretario de juzgado, si fuera necesario, aplicándose lo que prescribe el artículo 567 del Código Procesal Civil. La decisión del juez podrá ser en todo caso impugnada y la apelación se concede con efecto suspensivo. Hay que tener en cuenta que en el proceso cautelar es totalmente autónoma de la pretensión principal, porque si bien es cierto que se solicita en cuaderno aparte, el peticionario tiene que fundamentar su pedido, adjuntar los medios probatorios, y el juez, al revisar estos, concederá o denegará el pedido de la medida cautelar. Asimismo, se debe recordar que la disposición anticipada de la cautelar tiene como característica, bien, que no genera eh, cosa juzgada, por cuanto si el juez deniega el pedido de medida cautelar, posteriormente, en el transcurso del proceso cautelar, se puede solicitar nuevamente la medida. Asimismo, la principal característica de la ejecución de una medida cautelar es que el peticionario de la medida cautelar pueda embargar o secuestrar cualquier bien del ejecutado que asegure la eficacia de la pretensión principal. Por último, la diferencia con la ejecución de la sentencia es que solo se puede ejecutar lo que el fallo dispone. Bien, entonces tenemos aquí este tema de las normas sobre lo que es la asignación anticipada en los procesos de alimentos. Vamos a ver ahora, y esto sí es importante, ¿ah? Vamos a ver ahora el tema de la ley de la persona adulta mayor. Recordemos que es obligación, de acuerdo a lo que prescribe el Código Civil, la asistencia a favor de nuestros ascendientes, nuestros padres y demás ascendientes. Entonces, es obligación de los hijos asistir a sus progenitores cuando estos llegan a una edad adulta. Para ello se ha dado la ley 30.490, que es la ley de la persona adulta mayor. En tal sentido, se, con, se conceptúa, se entiende como persona adulta mayor a aquella que tiene 60 o más años de edad. A partir de ahí, ella es adulto mayor legalmente hablando. ¿Cuáles son los derechos que tiene esta persona adulto mayor? El artículo 5 de esta ley 30.490 señala que la persona adulta mayor es titular de derechos humanos y de libertades fundamentales y ejerce, entre otros, el derecho a una vida digna, plena, independiente, autónoma y saludable, y, entre otros, a recibir atención integral e integrada, cuidado y protección familiar y social, de acuerdo a sus necesidades, a vivir en familia y envejecer en el hogar y en comunidad, y una vida sin ningún tipo de violencia, así como el acceso a la justicia. Entonces, el tema del cuidado, de la protección, ¿bien?, familiar es importante porque ésta se traduce en el deber de asistencia y el deber de asistencia, entre otras cosas, se traduce en lo que son los alimentos. Por lo tanto, los adultos mayores tienen este derecho.
El artículo 7 señala los deberes de la familia y precisa que el cónyuge o conviviente, miren ustedes cómo la ley del adulto mayor habla de deberes de familia, incluyendo dentro de ese concepto al conviviente, algo que el Código Civil no hace. Entiendas entonces que esta es una ley especial, e igual frente a una ley especial se aplica para los mayores de edad, correcto, adultos mayores, esta norma, la ley 30.490. Y en aquello que no esté dispuesto aquí se puede emplear de manera supletoria la aplicación del Código Civil. En tal sentido, señala la norma especial, que es la ley 30.490, la ley del adulto mayor, como deberes de la familia, que el cónyuge o conviviente, los hijos, los nietos, los hermanos y los padres de la persona adulta mayor, que cuenten con plena capacidad de ejercicio en el referido orden de prelación, ese es el orden de prelación. Primero, entonces, cónyuge o conviviente, hijos, que son los descendientes, nietos, hermanos y padres de la persona adulta mayor, que cuenten con plena capacidad de ejercicio en el referido orden de prelación, tienen el deber de, primero, velar por su integridad física, mental y emocional. Segundo, satisfacer sus necesidades básicas de salud, vivienda, alimentación, recreación y seguridad. Es decir, todas esas necesidades que nosotros encontramos en el concepto de alimentos. Y luego visitarlo periódicamente, así como brindarle los cuidados que requiera de acuerdo a sus necesidades. Las personas integrantes de la familia deben procurar que la persona adulta mayor permanezca dentro de su entorno familiar y en comunidad. Así entonces, las personas adultos mayores también están protegidas por temas como la violencia. Entiéndase en este caso que además se tiene la ley de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Pero además tenemos esta ley específica. Entonces, ¿cuál de las dos normas debemos emplear? Primero, si es que estamos en el caso específico de un adulto mayor, será esta la norma que hay que aplicar para casos de violencia a personas adultas mayores. Si no fuese que algún tema esté regulado por esta ley 30.490, vamos por la ley de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. ¿Ya? En tal sentido, se considera violencia para el caso del adulto mayor, ¿bien? Cualquier conducta única o repetida, sea por acción o por omisión, que le cause daño de cualquier naturaleza o que vulnere el goce o el ejercicio de sus derechos humanos y de sus libertades fundamentales, señaladas anteriormente, entre otras, independientemente de que ocurra en una relación de confianza. Dentro de los tipos de violencia contra la persona adulta mayor, establecidos en el artículo 29, se señalan los tipos de violencia física, violencia sexual, violencia psicológica, violencia patrimonial o económica, que el concepto es muy similar al de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, pero además incluye una modalidad adicional, señalándose el caso de lo que es violencia a través de todo tipo de abandono, ya sea en la calle, en el hogar, en centros de salud, en establecimientos penitenciarios o en cualquier otra situación o circunstancia que precise el reglamento. De igual manera, los tipos de violencia a que se hace referencia también se encuentran reguladas en el reglamento de la ley. Luego, señala en el artículo 7, dentro de los deberes de los integrantes del grupo familiar, señala que los integrantes del grupo familiar respecto a las personas adultos mayores deben brindar buen trato a sus personas adultos mayores, priorizando el respeto a su dignidad, autonomía, independencia y no discriminación. Para ello, tienen los siguientes deberes. Primero, velar de acuerdo a sus posibilidades por la integridad física, mental y emocional de las personas adultas mayores, generando condiciones para un envejecimiento digno. Segundo, atender las necesidades básicas de salud, vivienda, alimentación, recreación, entre otras, de la persona adulto mayor, para lo cual establecen roles y responsabilidades de común acuerdo, teniendo en consideración los servicios de cuidados públicos
y privados que pueden complementar los esfuerzos familiares. Asimismo, los integrantes del grupo familiar tienen el deber de instalar en su vivienda, de acuerdo a sus posibilidades y a las necesidades de las personas adultos mayores, los mecanismos de apoyo para prevenir o reducir factores de riesgo o accidentes. Situaciones de riesgo están definidas en el artículo 56 y para efectos de la ley se tienen en cuenta las situaciones de riesgo siguientes. Para el caso de alimentos o de violencia, las siguientes. Las víctimas de cualquier tipo de violencia. Y aquí es donde encontramos que se considera violencia, ya en el reglamento, en el artículo 56 del reglamento, aprobado por Decreto Supremo 007-2018, se considera violencia contra la mujer adulta mayor, contra la persona, perdón, adulta mayor, cualquier conducta única o repetida, ¿ya? Es decir, generalmente el concepto de conducta se establece a aquellos actos u omisiones que se repiten, pero para efectos de violencia, el reglamento de la ley del adulto mayor precisa que se considera como violencia, ¿ya? O víctima de violencia, ¿bien? Cualquier conducta única o repetida, sea por acción o omisión que la cause daño a esta persona adulta mayor, ¿bien? Por cualquier naturaleza, daño de cualquier naturaleza. O que vulnere el goce o el ejercicio de sus derechos humanos y de sus libertades fundamentales, independientemente de que ocurra en una relación de confianza. Asimismo, se señala que los operadores del sistema de administración de justicia e instituciones públicas, ante un hecho o amenaza de riesgo señalados en la ley, actúan de forma inmediata, sin dilación por razones procedimentales o formales o de otra naturaleza, disponiendo el ejercicio de las diligencias y de las actuaciones en el marco de sus competencias, con la finalidad de atender de manera efectiva y de manera prioritaria a la persona adulta mayor. Dentro de los tipos de violencia contra las personas adultas mayores, precisadas en el artículo 68 del reglamento de la ley del adulto mayor, señala el tema de la violencia económica o patrimonial, para efectos de lo que es el tema de alimentos, y precisa que es aquella acción u omisión que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de cualquier persona, ya sea, por ejemplo, a través de la perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes, o por la pérdida, sustracción, destrucción, retención o apropiación indebida de los objetos, instrumentos de trabajo o documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales, o por la limitación, miren ustedes, de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades, que es el tema de los alimentos, es decir, no te doy dinero para alimentos. Eso también es un tema de violencia. Doctor, ¿qué pasa si en vez de demandar en la vía civil el tema de los alimentos, prefiero demandar por violencia? Si usted prefiere demandar por violencia, recuerde que no hay un tema de conciliación dentro del proceso. Entonces, debe usted, si va a ir por el tema de demandar el tema de violencia como tal, cuidado. Obviamente que se van a dar las medidas que sean necesarias, bien, pero ya en el proceso no va a poder usted conciliar, bien, porque obviamente si se encuentra entre violencia, no se puede emitir una declaración de voluntad válida. De igual manera, nos dice entonces, siguiente este inciso 3 del literal D del artículo 68 del reglamento de la ley del adulto mayor, que se entiende en este caso la limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o la privación de los medios disponibles para vivir una vida digna, así como la evasión del cumplimiento de sus obligaciones alimentarias. Textual la norma. La limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor por igual tarea. Y también existe violencia por abandono, donde la falta de acción deliberada o no para atender de manera integral las necesidades de una persona adulta mayor, privándola de los alimentos, medicina, vestido, acompañamiento, vivienda, ¿bien? Entonces, ¿qué cosa es lo que ocurre? Usted puede presentar el tema de
la denuncia por violencia en el marco de lo que establece la ley del adulto mayor, ya sea porque no le prestan los alimentos o por un tema de abandono. ¿Ya? También hay violencia por abandono. Entonces, usted puede denunciar por violencia, ¿bien?, económica o patrimonial, o puede denunciar por violencia por abandono. Son situaciones diferentes que están planteadas en este artículo 68 del reglamento. Si usted va por la violencia económica, deberá utilizar el literal D del artículo 68 del reglamento. Si usted va por la violencia por abandono, utilizará el inciso E de este artículo 68 del reglamento de la ley del adulto mayor. ¿Bien?